De Segunda Guada la invitación que me hacía y la oportunidad que se me brindaba de presentar a una eminencia como resulta ser José Antonio Aparicio. A mí no me cabe duda de lo que decía vuestro presidente, Antonio, de eso de esperar que se disfrute. Yo he tenido la oportunidad de escuchar alguna conferencia impartida por el señor Aparicio y la verdad que es un verdadero disfrute escucharlo. Así que me reitero en el agradecimiento a esta asociación. En cuanto a José Antonio, hacer una presentación es algo difícil, porque podría casi que durar más la presentación, si me permite José, si hiciera un recorrido por su currículum y sus trabajos de investigación, más casi que la propia conferencia, aunque me consta que José es capaz de estar 4 y 5 horas con el tema de la conferencia. Miembro del Instituto Nacional para la Reducción de Riesgos y Catástrofes, ha colaborado o hemos colaborado desde la Federación de 5 de Abril con José, no solamente en los actos de organización de la explosión, sino también en unas conferencias que ha impartido y unas rutas guiadas sobre los tsunamis en Cádiz. Más es una persona muy polifacética y que controla en profundidad los temas que trata. Sobre la explosión tiene publicado ya un par de libros, además de numerosísimos artículos de opinión y de investigación. Hablar de José Antonio Aparicio requiere mucho tiempo, con lo cual no es mi intención restarle nada al tiempo de esta conferencia y agradecerle evidentemente su presencia aquí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Manuel, por la presentación. Yo creo que es muy exagerada, pero bueno. Muchas gracias también a Antonio Peinado, presidente de la Asociación de Vecinos Segunda Guada, y muchas gracias a todos los vecinos de Segunda Guada por prestarme este sitio para poder hablar de nuevo sobre la catástrofe, sobre la explosión de Cádiz de 1947. Yo llevo ya vinculado 30 años a la explosión, desde el año 1987, y yo llegué a la explosión por casualidad. Llegué tan por casualidad que yo hice el servicio militar, había decidido hacerlo por Marina, para estar más cerca de mi casa, y me tocó en San Fernando. Y allí en San Fernando pues tuve la bendita suerte de que alguien me convenció para hacer un curso de cabo primero, de marinería, en la escuela de suboficiales, y allí terminé aterrizando. Y de la escuela ya terminé por fin en mi destino definitivo, a finales del año 1987, en la Capitanía General del Estrecho, que está en la calle Real. Yo me imagino que sería el destino, porque esto no es una serie de carambolas, yo me imagino que sería el destino. Lo cierto es que a finales de 1987 estaba yo sentado tal como ahora mismo estaría, ¿no? En mi oficina trabajando. Yo tenía a mi derecha, estaría más o menos un capitán de intendencia, tenía un teniente y tenía un cabo primero, yo era cabo segundo. Y entonces un buen día mi capitán se levanta, él era gallego y claro, él ya sabía que yo había empezado mis estudios en la universidad, y me dice un día, tú eres de Cádiz, ¿no? Y digo, sí, mi capitán, yo soy de Cádiz. Dice, ¿tú has escuchado hablar de la explosión? Digo, bueno, mi madre me dijo que sí, que hubo una explosión, que el cielo se puso rojo y que aquello fue un estruendo impresionante. Pero le cogió en el centro de Cádiz, con 17 años, lo único que sabía es que la revista que estaba viendo en sus manos salió volando por la ventana y no volvió a ver más esa revista. Y eso era lo poquito que yo sabía de la explosión, ya no sabía nada más. Y me dice, pues te voy a enseñar una cosa que te va a gustar. Y saca de un armario que teníamos allí unos papeles originales de la investigación militar de la explosión.
Toda la documentación de la explosión se quemó en el archivo naval de San Fernando en 1976. Se quemó o lo quemaron. Yo, evidentemente, sé que lo quemaron. No hay duda que un archivo no se quema por eso. Y las circunstancias del incendio es clarísimo. Ellos se quemó o lo quemaron y todo lo que había allí dentro desapareció. Y dentro de ese archivo estaban todos los documentos de la investigación judicial de la causa. Menos unos papeles que no sabemos por qué. Lo tenía mi capitán allí, me lo saca y empezó a leerlo. Y aquello es sorprendente. Algunas de esas cosas las vamos a ver hoy en la pantalla. Claro, cuando yo leo de primera mano aquellos informes, aquellas listas de heridos, aquella lista nominal de fallecidos, aquellas fichas de identificación de cadáveres, los testimonios de los marineros que colaboraron con Peggy en la extinción del incendio, lo que declara cada uno, en fin, todo aquello, que era un buen grupo de documentos originales, yo me quedé sorprendido porque no es esa la versión que yo tenía, no era esa la visión que yo tenía de la catástrofe. Aquello era mucho más, aquello era una noche llena de humo, de polvo, a oscuras completamente, de gente subiéndose por los escombros, de gente removiendo escombros para sacar heridos o cadáveres, los fuegos que había en la ciudad eran los que verdaderamente iluminaron la noche. Es decir, la noche, la poca luz que había era del fuego. El fuego que había en los astilleros, en la base de defensa submarina, en la estación de ferrocarriles y en todas partes. Y esa lumbre, más la lumbre de la explosión, es la que iluminó la noche para poder moverse por aquellos escombros. Y aquello fue un relato para mí espeluznante. Aquello me conmovió de tal manera, y sobre todo cuando yo leí los nombres y apellidos de cada una de las víctimas. Cuando yo vi aquello, la forma en que encontraron los cuerpos, claro, ya aquello me vinculó de tal manera a la explosión que durante estos 30 años últimos pues he ido averiguando, aprendiendo, conversando con gente que lo vivió y descubriendo información que creíamos que había desaparecido. Tuve la suerte también de encontrar unos archivos militares, tanto en Madrid como en San Fernando, y otros documentos de Echevarrieta en Salamanca. Reuní toda esta información, más la que había en manos de algunos particulares que habían conservado documentación de la explosión, y de todo eso pues han salido mis libros, mis conferencias, pero es que no ha terminado todavía. Mi investigación continúa porque hace poco, hace escasamente un mes, lo estábamos comentando antes, una señora me llamó a mi casa diciendo que ella es la tía de Raimundo Palacios. La familia de Raimundo Palacios murió completamente. Raimundo Palacios era el vecino de Juan de Udel, el famoso ginecólogo de Cádiz, que había perdido a su mujer y había perdido una hija. Bueno, pues la familia que vivía con ellos en el mismo edificio murió entera. Yo no había encontrado ningún descendiente, y de pronto, hace un mes, he encontrado una sobrina que además me ha pasado una foto que por primera vez voy a poner aquí hoy. La familia Raimundo Palacios. No solamente eso, también hace escasamente un mes y medio me llama una señora que no conozco de nada y me dice que su madre es la sobrina de uno de los 2 centinelas del Polvorín. De los 2 centinelas no quedaron nada más que algunos trozos del cuerpo de cada uno de ellos, algunos sobre los árboles y otros en medio de la vía del tren, pues pedazos, ¿no? Y los identificaron con los nombres de aquellos 2 centinelas. Bueno, pues la sobrina de uno de los 2 centinelas, pues claro, cuando ha visto que su tío por fin ha aparecido, porque no sabían nada de él, bueno, pues son cosas que son muy conmovedoras y nos ayudan a cubrir esas lagunas de desconocimiento que tenemos sobre la explosión de Cádiz. Y yo hoy lo que voy a hacer para vosotros es un recorrido de la explosión. ¿Por qué se produce aquella explosión? ¿Qué llevó a esa catástrofe? ¿Y qué dejó esa catástrofe a su paso? ¿Vale? Entonces, si os parece, apagamos la luz. Yo creo que se va a ver, porque lo preferible es que veáis todos bien las imágenes. Y si os parece, pues empezamos ese recorrido. Pero para empezar el recorrido de la explosión, lo que vamos a hacer todos es viajar al 18 de agosto de 1947 y vamos a poner las imágenes de esa época y vamos a ver otra vez a ese Cádiz de la explosión en movimiento. Acá dice,
si è propagata a un deposito di munizioni, l'ha fatto esplodere. Distrutto l'acquedotto, ecco i mendichi della sete, domani forse mendichi della fame. Centinaia di morti e migliaia di feriti sono il bilancio di questa massima tra le catastrofi toccate alla Spagna da 20 anni in qua. Come avesse tentato di tenere indietro il flagello, la cattedrale reca i segni della lotta sul portone di bronzo e si è incurvato all'infernale vento di morte. Bueno, la verdad es que uno ve las imágenes y es que uno se conmueve, ¿no? Ese avión sobrevolando la ciudad, viendo la imagen de una ciudad totalmente arrasada, destruida, cubierta de hollín. Claro, esto es lo que a mí me trae hasta aquí, ¿no? Y me seguirá llevando seguramente muchos años, ¿no? A contar esta historia. ¿Por qué pasó aquello, ¿no? ¿Por qué pasa la explosión de Cádiz? Como todos sabemos, en la Guerra Mundial, en el año 1942, España estaba en una situación muy comprometida porque se había posicionado a favor de Italia y a favor de Alemania. No había entrado en guerra, pero la probabilidad de entrar en guerra era muy alta precisamente por haber apoyado a esas dos potencias. Los aliados estaban en el año 41-42 tomando el norte de África. Y a finales de 1942 la situación es tan compleja para Italia y para Alemania que tienen que retirarse de África. Los aliados conquistan todo África y en 1942 empieza a plantearse la invasión de Europa. El siguiente paso en la guerra mundial es la invasión de Europa. España se había posicionado tan peligrosamente a favor de esas dos potencias, Alemania y Italia, a favor del eje, que había una posibilidad muy alta de que el desembarco aliado se produjera sobre las playas de Cádiz o de Huelva, en cualquier caso en las playas del Golfo de Cádiz. Y España no tenía buques de guerra. Si los aliados invadían España, no existía una marina capaz de hacer frente a un desembarco aliado. Todos los buques de guerra que podía tener España, incluidos los submarinos, todos quedaron hundidos o muy dañados en la guerra civil. No había ni un solo barco
que pudiera hacer frente a esa posible invasión. La única posibilidad que había en 1942 para defenderse de un ataque aliado era fondear minas submarinas en todo el Golfo de Cádiz, desde Ayamonte hasta el estrecho de Gibraltar, para impedir que los buques aliados desembarcaran en nuestras playas. Con ese objetivo se empiezan a traer a Cádiz de forma urgentísima todas las minas que hubiera disponibles en todos los departamentos marítimos españoles, es decir, todos los armas submarinas, cargas de profundidad, torpedos, lo que hubiera en España había que traerlo a Cádiz. No solamente se trae todo eso, sino que además se empiezan a hacer prácticas de desembarco con lo poquito que había, y además se empiezan a llamar a todos los reemplazos de todos los ejércitos, es decir, a todos los que hayan terminado el servicio militar, gente con 22, 23, 24 años, se llamaba a todo el mundo de los reemplazos del año 39, 40, 41 y 42. Es decir, se estaba redimensionando el ejército, llamando de nuevo a filas a los que habían terminado el servicio militar en los últimos 4 años. Había que reforzar las tropas y había que hacer ejercicios y había que minar el Golfo de Cádiz. Era la única posibilidad de defenderse frente a un posible ataque o una invasión aliada. El comandante Cervera, José Cervera, fue el encargado de diseñar el plan de defensa, y el plan de defensa consistía en traer a Cádiz, capital, 16.000 minas submarinas. Ese era el plan inicial. 16.000 minas submarinas. Este es el documento que yo encontré donde este almirante planteaba que no tendríamos seguramente el apoyo de Portugal para nada, y teníamos el problema de Gibraltar, que era una colonia en la que había fuerzas militares aliadas, y tampoco se sabía cuál iba a ser el apoyo de Marruecos. En definitiva, que estábamos solos, y ante esta soledad internacional había que traer 16.000 minas a Cádiz. Desde noviembre-diciembre de 1942 hasta diciembre de 1943 estuvieron trayendo a Cádiz todo lo que había en todos los polvorines españoles. Solamente llegaron a traerse unas 2.228 de las 16.000 que se pretendía traer. O sea, no llegó ni una sexta parte. ¿Y a dónde colocar esas minas submarinas que se estaban trayendo a la ciudad? Pues encontraron abandonado una instalación que era de la Marina, pero que se había abandonado después de la Guerra Civil, que era Torpedos, lo que se conocía como Torpedos, que era la Fábrica Nacional de Torpedos de Etxebarrieta, que estaba en el sitio que hoy día ocupa el Instituto Hidrográfico. Allí se había construido una fábrica en su día para hacer torpedos, un proyecto de Etxebarrieta que nunca se llegó a terminar. Se había construido el almacén de torpedos, los talleres, las oficinas, todo. Se había hecho todo, pero lo que no se llegó a hacer nunca es ni un solo torpedo. Cuando ya todo estaba preparado para fabricar torpedos, llegó un cambio de gobierno en la República y el nuevo gobierno decidió no seguir adelante con la Fábrica Nacional de Torpedos, con lo cual lo que quedó ahí es una serie de edificios abandonados. Esos edificios, durante la Guerra Civil, se utilizaron como prisión militar. Allí fueron encerrados pues mucha gente que profesaban ideologías políticas contrarias al régimen. Y después de aquello se utilizó como taller de recuperación de automóviles de la Guerra Civil, es decir, como un taller, ¿vale?, para intentar volver a poner en funcionamiento vehículos que habían quedado dañados en la Guerra Civil. Y después de aquello no fue nada, un local vacío. Y en ese local vacío de torpedos empezaron a depositar las minas submarinas. En el plano que tenemos aquí en la imagen, las primeras minas se llevaron al almacén número 1, que era el más grande, el más espacioso, y que iba a ser el almacén de torpedos de Etxebarrieta. Ahí empiezan a colocarse las primeras minas. Y las primeras que llegan son las minas rusas, que estaban en La Carraca, en San Fernando, unas minas también que estaban en La Carraca, que eran unas de modelo británico,
Y luego empezaron a traer otras minas holandesas, minas alemanas, cargas de profundidad italiana, cargas de profundidad alemana, cabezas de torpedos italianos, cargas de profundidad italiana, es decir, lo que hubiera de cualquier marca, de cualquier modelo, todo para acá. Se llenó el almacén de minas número 1 hasta el punto que ya no se podía ni andar entre las minas. Y como ya no cabían más, empezaron a meter otras minas que estaban llegando al almacén número 2. El almacén número 2 es muy importante porque este no llegó a explotar. El que explotó en la noche de la explosión fue el almacén número 1. Y el 2 es el que entró Peri con el grupo de marineros a apagar aquellos incendios que podían peligrar el segundo polvorín y provocar la segunda explosión. Afortunadamente ese almacén número 2 no llegó a explotar. Y esa fue la posición que tenía. En una imagen aérea de 1945-46, es decir, un año antes de la explosión, aquí vemos cuál sería la posición de esos polvorines. Esto es la Fábrica Nacional de Torpedos antes de la explosión, cuando todavía estaba en pie. Y en el almacén número 1, que es una especie de nave industrial, una nave industrial que estaba hecha de tejas de uralita, que por dentro era totalmente diáfana, hueca, que estaba rodeada de cristales por todas partes, hasta el punto que las viviendas que se ven aquí, desde su casa, veían, a través de los cristales, veían las minas submarinas. Incluso conozco una persona, porque aquí era una zona donde los mismos vecinos muchas veces cazaban pájaros, cazaban aves, y a veces cuando mataban un ave en vuelo, el ave caía encima del techo del polvorín, y con una caña de pescar lanzaban hacia el techo del polvorín, cogían al ave como si fuera un pescado y se lo traían, porque no había forma de entrar en el polvorín para recoger el pájaro muerto. Y de hecho hay niños que me cuentan que han tirado piedras a los cristales para partirlos, y partían los cristales del polvorín. Es decir, esa era la cercanía que tenía la gente al polvorín, casi se podía tocar el techo con las manos. El polvorín número 1. Y el número 2 era parte del resto de los talleres o del resto de los edificios de aquella factoría que nunca llegó a fabricar torpedos. Esa base naval estaba rodeada, pues por una parte había un grupo de chabolas, Villalata, que estaba muy pegadito a la muralla de Bahía Blanca, estaban las viviendas de Bahía Blanca, las viviendas de la calle Tolosa Latour, estaba la Casa Cuna, junto a la Casa Cuna estaba el Sanatorio Madre de Dios, enfrente del sanatorio también había otro grupo de viviendas, que es donde vivía Deudero, donde vivía la familia Palacio, estaba la clínica de Sicre, estaba la iglesia de San Severiano en construcción, la estaban construyendo en aquel momento, y enfrente del polvorín estaban los astilleros, donde habían 100 personas trabajando aquella noche, y al lado de los astilleros la barriada obrera que se había construido para que las personas que vivían en el astillero o tuvieran cerca de su trabajo, tuvieran su casa. Entonces el polvorín estaba realmente rodeado de viviendas por todas partes. El polvorín que explotó aquella noche tenía más o menos esta planta. Ahí vemos la disposición de las minas británicas, que son las Vickerelia, que son las primeras que entraron, las minas rusas de las que habló Petengui, que decían que las minas rusas estaban en muy malas condiciones, también estaban dentro del polvorín, las minas holandesas, las minas alemanas, y en un extremo del polvorín, que sería aquel extremo de allí, en aquel extremo del polvorín se empezaron a acumular cargas de profundidad. Las cargas de profundidad tienen una forma muy parecida a un barril de vino, y se amontonan igual que los barriles de vino, una hilera de barriles, otra arriba y una tercera hilera de barriles arriba. Son 3 hileras de barriles. Esos barriles son las llamadas cargas de profundidad. Bueno, pues veremos luego más adelante que la explosión comenzó en esas cargas de profundidad. Justamente ahí, al día siguiente de la explosión, apareció un cráter que tenía más de 14 metros de largo y tenía 2 metros de profundidad en un boquete que había creado por debajo del hormigón que sustentaba el edificio. Y ahí es donde identificaron el origen verdadero de la explosión. El 11 de diciembre de 1943, los aliados ya habían desembarcado en Italia, y el gobierno español respiró aliviado, porque si habían desembarcado en Italia significaba que los aliados no iban a atacar España. Ahí por fin, ese mes y ese año, en 1943,
definitivamente España iba a quedar al margen de la guerra mundial. Pero ¿qué hacían ahora con 2.228 minas submarinas, cargas de profundidad y torpedos que se han acumulado inútilmente en la ciudad de Cádiz? El último documento que hay de ese depósito de minas es el que aparece ahí, donde se ve cada una de las minas y cargas de profundidad la cantidad que había, hasta sumar un total de 2.228. Había en concreto 1.568 cargas de minas submarinas, 660 cargas de profundidad y habría aproximadamente unos 40 o 50 torpedos italianos. El 11 de diciembre del 43 ya no entra ni una mina submarina más en Cádiz, pero tampoco se llevan ninguna. Todas se quedan aquí durante 4 años, hasta que 4 años después, en 1947, se produce la explosión. Cuando termina ese almacenamiento de minas submarinas, o mejor dicho, mientras se hacía ese almacenamiento de minas, en julio de 1943 llega este señor a Cádiz que se llama Manuel Bescós La Sierra, que cómo sería de secreto el informe que él hizo, que ni su propia familia ha sabido nunca que él hizo un informe sobre la explosión de Cádiz. Manuel Bescós llegó a Cádiz el 9 de julio de 1943 para visitar todos los polvorines de Cádiz y ver cuáles son sus condiciones de seguridad. Y este hombre no se corta. En ese informe de 3 folios dice, clarísimamente, dice: si bien los altos explosivos empleados actualmente son muy estables, sobre todo los fabricados en tiempo de paz, nunca puede tenerse una absoluta seguridad en su estabilidad y, por lo tanto, en todo momento debe tenerse presente la remota probabilidad de explosión. Además, debe considerarse la posibilidad de la acción exterior por accidente, guerra o sabotaje. Pero lo más importante viene casi al final del informe y dice: estas consideraciones, la preocupación que tenía este hombre era terrible, porque yo creo que este hombre vio el depósito de mina en Cádiz y se echó las manos a la cabeza. Dice: estas consideraciones mueven al jefe que suscribe a aconsejar el urgentísimo traslado del depósito de defensa submarina, que en caso de voladura originaría una catástrofe de carácter nacional. Mientras subsista, debe extremarse la vigilancia militar y naturalmente la técnica, dando las órdenes oportunas. Este hombre había dicho 4 años de la explosión que en caso de voladura, aunque fuera fortuita, originaría una catástrofe de carácter nacional. No una catástrofe cualquiera, no una situación de emergencia, no una explosión, no. Una catástrofe de carácter nacional. Y efectivamente lo que ocurrió fue una catástrofe de carácter nacional, porque él sabía perfectamente la cantidad de munición que había aquí alojada. Nunca se supo nada de este informe. En la investigación militar de la causa, el juez nunca supo que este informe había sido hecho. Las autoridades de Marina, el almirante Estrada, el almirante de la Carraca, el Estado Mayor de la Armada, jamás informaron al juez que instruyó la causa de que este señor 4 años antes ya lo había advertido, y su informe estaba escrito y estaba en su poder. Un mes antes de la explosión, ya no 4 años, como Manuel Bescós vaticinó la explosión, un mes antes, el 15 de julio de 1947, Miguel Ángel García Agulló, jefe de la base, que estaba también igual de preocupado que este hombre de la posible explosión de aquel polvorín, escribe en su informe que es materialmente imposible, con el personal que tiene, hacer la más mínima organización conducente al recorrido, entretenimiento de las minas, cargas, paravanes, materiales de rastreo, etc. Es decir, no tiene personal para mantener unas condiciones de seguridad mínimas en el polvorín. Que ya había dicho Manuel Bescós que como no se tuviera seguridad, y aun cuando teniendo medios de seguridad, aquello como reviente provocará una catástrofe de carácter nacional. A ninguno de estos 2 hombres lo escucharon las autoridades de Marina. Y el 18 de agosto de 1947 se produce la explosión en el polvorín número 1, y la explosión se inicia en este dibujo amarillo, y toda la energía explosiva se proyecta hacia la barriada de San Severiano, hacia el astillero, hacia la Casa Cuna, hacia la calle Tolosa Latour, hacia la calle 24 de Julio, se proyecta donde está hoy día el Colegio Argantonio, hacia el puente de San Severiano y sobre todo la calle Tolosa Latour.
Lo que deja esta explosión es este paisaje desolado, de destrucción. Ni una sola casa quedó en pie, solo se ve en parte en pie el Sanatorio Madre de Dios, que lo tendríamos aquí, y parte de la casa cuna, porque una mitad de la casa cuna literalmente voló por los aires. La habitación donde estaban los niños de menos de 3 años, donde estaban las sirvientas de la casa cuna, donde estaban las monjas y donde estaba Modesto Sánchez Flores, Modesto, que era un chiquillo de 7 años que tenía aquella noche amigdalitis y que estaba en la enfermería, y la enfermería estaba en esta parte también de la casa cuna, todos murieron aquella noche. El segundo polvorín no llegó a explotar. Estas son las minas del segundo polvorín, son minas alemanas de un modelo bastante nuevo, sobrevivieron increíblemente a esa energía liberada por la explosión, y aquí es donde Peri y un grupo de marineros se presentan aquella noche a apagar los fuegos que había pegado a las minas. Las minas se tocaban las planchas y estaban muy calientes por las llamas y por el calor del fuego y de la explosión misma, y con tierra, porque no había agua, no había luz, no había nada, con tierra empiezan a echar la tierra y las piedras encima del fuego para intentar apagarlo por ahogamiento. Y así es como se logra, o se dice que se logra, evitar la segunda explosión. Claro, la policía local, la Guardia Urbana y los militares, el ejército iban corriendo por toda la ciudad diciendo que a la gente que se fueran a las playas, que se fueran a la Alameda, que se fueran al campo del sur, porque se esperaba una segunda explosión. Y cuando ya por fin la infantería de marina con una motobomba que traen de San Fernando y aquellos marineros del grupo de Peri logran apagar todos los fuegos que había cerca de este polvorín, por fin se considera que la segunda explosión ha podido ser evitada. Esto ya era cerca de las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, cuando ya se empieza a intentar transmitir la calma dentro de la población. A partir de aquel día, y después de enterrar a los muertos y de buscarlos por los escombros y tal, se empieza a preguntar, el juez civil Mariano de las Mulas Mesones, Mariano de las Mulas era el juez, había 2 juzgados en Cádiz, el de San José y el de San Antonio, y al que le correspondía intervenir era el de San José. Y allí estaba Mariano de las Mulas, que estaba sustituyendo también al jefe de la audiencia provincial. Fue allí porque al haber muertos había que instruir el caso por la vía judicial. Y una de las primeras personas que aparecen a la mañana siguiente en los astilleros y en la base de defensa submarina es este juez, Mariano de las Mulas Mesones. Y empieza la investigación. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde se ha producido la explosión? Antes hemos visto un vídeo del nodo italiano, diciendo lo que habían dicho muchos medios de comunicación, que la explosión había ocurrido en Echevarrieta. Mentira. Eso en las primeras horas ya se vio que no se había producido la explosión en Echevarrieta, sino fuera de la factoría. Y esa misma noche, el juez civil con el coronel Cantero, artillero, cuando se personan en la base de defensa submarina y ven aquel cráter en lo que había sido el almacenamiento de explosivos, dicen, aquí ha sido la explosión. No hay duda ninguna, pero ninguna. Sin embargo, durante días, los medios de comunicación y sobre todo los medios internacionales decían que había sido el astillero Echevarrieta. El astillero fue un damnificado más. Echevarrieta perdió el astillero por completo. Echevarrieta se arruinó aquella noche en la explosión de Cádiz. La vía militar, la investigación judicial, empieza a plantearse cuestiones. Y estas cuestiones incluso en 1997 todavía estaban en el aire. José Petengui, ya fallecido, decía que las minas rusas eran muy obsoletas y que las minas rusas seguramente son las que provocaron la explosión. Las minas rusas estaban en perfecto estado. Por fuera estaban muy feas, porque se habían utilizado en el minado del Cantábrico durante la Guerra Civil y claro, estaban oxidadas de la misma marea, del tiempo que estuvieron debajo del agua. Venían sin sumergidores, hubo que construirle un carrito para poderlas utilizar, o sea, eran inutilizables, pero las sustancias explosivas que tenían parece que todavía se podían utilizar si se le hacía unas reparaciones, con lo cual las minas rusas evidentemente no fueron. Además llevaban una sustancia explosiva que difícilmente habrían estallado por el calor. El almirante Estrada incluso llegó a pensar
que en un altillo que había dentro del polvorín, donde había unas espoletas que estaban sueltas y que estaban allí, bueno, para prácticas y cosas, que las espoletas hubieran explosionado y le hubieran transmitido la energía explosiva a las cargas de profundidad que estaban debajo y se hubiera corrido toda la explosión al resto del polvorín. Y cuando llegó el informe pericial de los técnicos de la Armada, expertos en armas submarinas, dijeron que lo que había dicho el almirante Estrada era una barbaridad. La cantidad de explosivos que tienen las espoletas es tan pequeñita que es imposible que hayan atravesado el suelo y hayan provocado la explosión. Con lo cual, se descartaba por completo esta otra hipótesis, una hipótesis sin fundamento del almirante Estrada. Lo cierto es que nunca se supo el por qué habían explotado las minas. Y se produce además, 3 años después, en 1950, un sobreseimiento judicial de la causa. Porque la causa empieza siendo una instrucción civil. Un mes después de la explosión, la justicia civil se inhibe en la justicia militar y es la propia Marina la que investiga a la Marina. Es decir, es un tribunal de la Armada el que investiga una posible irresponsabilidad de la Armada. ¿Qué significó esto? Que en octubre de 1950 el juez militar de la Armada dice que no encuentra causas suficientes y sobre todo no encuentra responsables de la catástrofe de Cádiz, con lo cual se cierra, se le da carpetazo al asunto y se produce el sobreseimiento de la causa. Bueno, aquí Manolo, el letrado, y él sabría mucho mejor que yo explicar la parte judicial. Lo cierto es que aquello muere en un sobreseimiento judicial y no se profundizan más y no hay responsables de la tragedia. Las minas que sobrevivieron y que vimos antes en la antigua fotografía fueron reparadas, aquellas que pudieron ser reparadas, fueron repintadas porque estaban llenas de polvo, estaban muy mal, las limpiaron, le quitaron las abolladuras, le cambiaron el componente explosivo y las volvieron a pintar. Y se las llevaron al rancho primero se las llevaron a la Sierra de San Cristóbal y en 1954 se las llevaron al rancho de la Boda. Estas minas submarinas son las minas submarinas que sobrevivieron a la explosión de Cádiz y estuvieron en funcionamiento para la Armada probablemente hasta los años 70. O sea, las minas de Cádiz del año 47 vivieron hasta 1970 y tanto, con toda seguridad. De hecho, aquí están. Sin embargo, lo que sí se sabe a ciencia cierta es que lo que provocó la explosión de Cádiz fueron las cargas de profundidad. Nunca supieron o nunca quisieron darse por enterados de qué era lo que explotó aquella noche. Sin embargo, cuando yo investigo, me meto en los archivos militares de la Armada en San Fernando, que además tuve que entrar con una cámara de fotografía o sea, no oculta, sino cuando el comandante, que era un capitán de navío del Archivo Naval de San Fernando, no estaba allí, yo hablaba con el archivero me abría la puerta, yo le decía lo que quería ver, el archivero me entregaba los legajos y como yo no tenía tiempo material para ponerme a mirarlo y tampoco quería que me viera el comandante fijando en los archivos militares, lo que hice yo, llevarme mi cámara y fui pasando los folios a uno y fotografiando todos los folios. Me llevé la cámara a mi casa y en mi casa es donde yo empezaba a leer los documentos que había fotografiado. Y así es como yo hago un estudio de todas las minas y cargas de profundidad que había aquella noche en el polvorín de Cádiz. Cuando termino todo el trabajo de investigación, se lo entrego a un químico que además es experto en pólvoras, es civil y trabaja para la Armada, llevaba trabajando 30 años, ya se ha jubilado, después de 40 años en servicio para la Armada, y cuando yo le entrego todo lo que yo tenía de la explosión, me dice un día, era la feria de San Antonio en Chiclana, y me dice, José Antonio, ¿tú qué dices? ¿Que hay 50 cargas de profundidad WBB en el polvorín de Cádiz? Le digo, sí, eso es lo que dicen los informes militares, que había 50 cargas de este tipo, tal como la vemos aquí, eran de color azulitas además. Y le digo, sí, con toda seguridad. Dice, ¿y tú has puesto en el informe que están cargadas con algodón pólvora? Y le digo, eso es lo que dicen los manuales militares. Dice, mira, yo pensé, José Antonio, que tú te habías equivocado. Que tú al hablar de algodón pólvora te tienes que equivocar con toda seguridad. He mirado los manuales de 1950 y he mirado los manuales de 1960. Y tienes razón, José. Tenían algodón pólvora. Y le digo, bueno, ¿y eso qué significa, Miguel Ángel? Me dice, significa que acabas de dar con las causas de la explosión de Cádiz.
tener en 1947, durante 4 años consecutivos bajo el sol, a una temperatura media de 50 grados, 50 cargas de profundidad con algodón pólvora, eso es un auténtico disparate. O sea, eso es una temeridad. El algodón pólvora es tan sensible que cuando hay un problema de temperatura explota, y por eso explotó el Maine, y por eso explotó el polvorín número 13 de San Fernando en 1908-1909. Las pólvoras son muy delicadas, no se puede almacenar y no mirarlas durante años y años porque es un material que tiene un componente que fermenta con la temperatura. Y en el momento en que fermenta, se calienta y cuando ya no puede más por presión, explota. O sea, es muy delicado. Claro, entonces nos quedamos totalmente sorprendidos porque todo apuntaba en esa dirección. Aquí tenemos otra imagen de un marinero alemán, porque estas cargas habían sido fabricadas por los alemanes, manipulando una de estas cargas alemanas. Probablemente estas cargas alemanas llegaron a manos de los italianos, de los buques italianos, que sí estaban en guerra. Pero cuando los buques italianos, en 1943, justamente el año en que vienen las cargas de profundidad a Cádiz, cuando en 1943 los buques italianos se entregan en los puertos de Málaga, en los puertos del Atlántico, de Cartagena y tal, se entregan a los aliados, entregan las tripulaciones y entregan los buques, pero no entrega el arma de guerra. Todo el material bélico que llevaban los buques de guerra italianos fueron depositados en los polvorines españoles. Y estas cargas alemanas, como tiene este marinero en los pies, que llegarían seguramente a un buque italiano, al final terminaron en Cádiz capital. Y 4 años después de depositar estas cargas, se produce la explosión. Esto es lo que ocurre con el algodón pólvora. Esto es un grano de pólvora. Y le han salido cráteres al grano de pólvora. ¿Por qué aparecen estos cráteres? Porque se ha descompuesto la sustancia. Y esta materia sólida se ha convertido en gas. Se ha expandido y dentro de una carga hermética, como es una carga de profundidad, en un momento determinado hizo explosión y se acabó. Es como si hubiéramos metido, como si metiéramos ahora mismo agua en una botella y la cerramos herméticamente y la ponemos en el congelador. Alguna vez habremos metido una cerveza en el congelador y se nos ha olvidado sacarla. Y cuando hemos ido a buscarla, la botella ha reventado. Es lo mismo que ocurre con el algodón pólvora o con cualquier sustancia natural. Se descompone y se infla. Pero claro, en una carga, en un espacio hermético metálico, no es que se infle. Revienta. Y al reventar carga explosiva, provocó la explosión de Cádiz. Pero es que lo sabían. Es que lo sabían. Es que 3 días después de la explosión, el 21 de agosto de 1947, la explosión fue el 18, 20, 21. El tercer día después de la explosión, encontré un documento en el archivo naval de Madrid, en una carpeta que ponía informe de lo acaecido en la explosión de Cádiz de 1947. Esa carpeta aproximadamente podía tener unos 60 o 70 folios no más, muy poca documentación. Y uno de los folios que contenía la carpeta, seleccionada a propósito, por alguien que no sabemos quién es, pero el que lo metió en la carpeta lo hizo a propósito. Escribe lo siguiente, ese documento. Se trata de una orden dirigida a todos los buques de la Armada y emitida por el Estado Mayor de la Armada. El Estado Mayor le pide a los buques lo siguiente: ruego a su excelencia ordene a los buques que lleven cargas de profundidad cuyo explosivo no sea trilita o se desconozca lo que contiene, proceda al desembarco de ella. ¿Por qué hablan solo de las cargas de profundidad? Porque saben que lo que ha estallado en Cádiz y ha provocado la catástrofe son las cargas de profundidad, ni las minas ni los torpedos. Es más, sabían que había sido el tipo de explosivo, porque sabían que la trilita no explota por calor. La trilita por sí sola no explota. Luego no era trilita. Son las cargas y no llevan trilita. Ruego a su excelencia que lleven cargas de profundidad, solo cargas de profundidad cuyo explosivo no sea trilita, porque ha pasado hace 3 días lo de Cádiz. Y si ha pasado en Cádiz, es posible que algún barco o algún otro polvorín español tenga también cargas de profundidad que no tengan trilita. Y si han explotado en Cádiz, pueden explotar en otro sitio. Curiosamente no explotó ningún buque, pero 2 semanas después explota el polvorín de Alcalá de Henares. En verano también, vaya casualidad. Vaya casualidad. Otro polvorín más que explota
en verano. Yo pongo aquí la acusación de... Claro, cuando esto se produce, se persona el ayuntamiento en la causa militar, evidentemente el juzgado instruye la causa y la acusación particular es formulada por Manuel Gandarias. Manuel Gandarias era fiscal jefe de la Audiencia Territorial de Sevilla y estaba en Cádiz por casualidad. Su mujer era gaditana, vivía en Bahía Blanca, en el chalet Las Terrazas, que todavía sigue en pie, en la calle Acacia, y Manuel Gandarias pierde a su mujer. Su mujer murió en el acto aquella noche, cuando la onda expansiva la empotra contra la pared de atrás y muere de un traumatismo en la cabeza. Tan enfadado estaba este hombre. Este hombre, Manuel Gandarias, era un hombre afecto al régimen, y una de las cosas que llevaba como orgullo familiar era que sus 8 hijos eran falangistas. Eso era para él un auténtico orgullo. Aquella noche se le olvidó el franquismo, el falangismo y todo lo que podía decir, porque antes que todo eso estaba su mujer. Y en la acusación particular que formula, dicen los abogados de Manuel Gandarias mandados por él. Yo creo que los abogados de Manuel Gandarias, cuando llevaron esta carta que yo les voy a leer, yo creo que le temblaban las manos. Porque claro, una cosa es ser falangista y otra cosa es decir ciertas cosas del franquismo. Decía, desde este momento en que comenzamos nuestra acusación, sostenemos que la catástrofe tiene caracteres de delito culposo, con responsabilidad criminal clara y patente de la persona o personas que ordenasen y consintiesen la colocación de tantísimos centenares de bombas explosivas. Ya decir esto, delante de un juzgado militar en un régimen como el de Franco, ya tendría que tener valor Manuel Gandarias y los abogados. Y continúa diciendo, apareciendo indicios racionales de criminalidad contra las personas encargadas de la dirección, vigilancia de los almacenes de artefactos explosivos donde se originó la catástrofe que tantas víctimas y daños produjo, se dicte auto de procesamiento y prisión incondicional de las mismas, con embargo de todos sus bienes, sin perjuicio de la depuración de la responsabilidad de otras personas que, obrando sobre aquellas, puedan resultar por acción y omisiones no maliciosas, pero sí relacionada directamente con el gravísimo y espantoso mal causado, reos, y atención a lo que voy a decir, de este delito culposo sin parangón como tal en la historia de la criminalidad española. Esto dicho por un falangista ya tiene mérito, ¿eh? Yo me quito el sombrero, ¿eh? Otro cualquiera no lo dice. Claro, a Gandarias, siendo falangista, él y sus hijos, seguramente lo llamarían a los pocos días y le dirían, mira, por muy falangista que tú seas, muy franquista y hayas vivido malos tiempos con el Frente Popular, esto, como tú comprenderás, no puede seguir adelante. Porque tú no puedes hacer esta acusación contra la Marina, contra el régimen, ni contra nada. Delito culposo sin parangón como tal en la historia de la criminalidad española. Es decir, incluida la guerra civil, o lo que hubieran poder hecho los comunistas, este era mayor que todo aquello. Mayor que todo aquello. Evidentemente parece ser que a Gandarias le llamaron la atención. Y probablemente, y esto lo supongo yo, le amenazaron con su bienestar y con el de sus hijos si continuaba adelante con estas acusaciones. Evidentemente todo esto se diluyó en la causa. No hay nada más por parte de Manuel Gandarias, es decir, la acusación particular terminó aquí con esta frase. Ya no hubo más, ¿vale? Lo digo porque tengo el sumario completo y ya no apareció más Manuel Gandarias por ninguna parte. Lógicamente, en 1950 se produce un sobreseimiento total de la causa diciendo que no se habían encontrado causas suficientes para demostrar quién había provocado aquello. Con lo cual no hay responsables, no hay indemnizaciones y aquello pues se silenció por completo. ¿Vale? La comisión pericial de investigación, que era una comisión también de armas navales, en el que no estaba Manuel Bescós, que seguía en activo para la Armada, pero lo dejaron fuera de la comisión de investigación, igual que dejaron fuera a Cantero, que había sido el primero que había dicho dónde se había producido la explosión. La comisión que había dejado al margen a los expertos que habían actuado en primera instancia, concluyen que la explosión ha debido ser ajena por una causa inicial, probablemente ajena a los explosivos, cuando esto es mentira, porque 3 días después ya sospechaban que eran los explosivos. Es decir,
La comisión pericial dice que probablemente no tenga nada que ver con los explosivos. Entonces, ¿por qué mandan una carta diciendo que desembarquen las cargas de profundidad que no tengan 3 litros? Decía, la comisión estaba engañando a la Marina sobre las causas reales de la explosión. Lo cierto es que todos los muertos se distribuyen en la zona de San Severiano, que es la parte que a mí siempre me ha interesado, la pérdida humana. Y ahí donde se ven esos números es el número de personas que mueren en cada sitio donde hay un punto negro. Y hay un punto en concreto, que es la Casa Cuna, donde pone 43. Ese es el número de muertos que hay solo en la Casa Cuna, 43. En la Casa de Gandarias, es 7. En la casa de Manuel Paredes y Rodrigo Zabalete, 12. En la barriada de San Severiano, 20 en la barriada de San Severiano, 22 en el Astillero, 16 dentro de la base militar, y así hasta 150. La única foto que tenemos de cómo fueron depositados esos cadáveres en las mesas de autopsia del antiguo cementerio, el cementerio de San José, que todavía sigue en pie los muros exteriores, es esta imagen donde se ve aquí la mesa de autopsia y encima unos cadáveres que incluso se ve aquí un piececito, probablemente de un niño de la Casa Cuna, porque se ve que hay como 2 cuerpos encima de la mesa de autopsia, y aquí están las monjas con un pañuelo en la nariz, una de ellas, ¿vale? Porque el olor era verdaderamente nauseabundo, nada más entrar por la misma puerta del cementerio. De los cadáveres que aquella noche fueron recogidos, rescatados y trasladados al cementerio, solamente tenemos la imagen de este trabajador de astillero. No sabemos exactamente su nombre, ni siquiera se ve claramente su cara, a pesar de que luego vamos a ver la cara de todos ellos. Yo no sabría identificar quién es este obrero que están descendiendo con unas cuerdas sus compañeros del astillero. Cuando yo me encontré en 1987 los primeros documentos originales que tengo ahora mismo en mi casa de la explosión de Cádiz, porque esto lo más curioso es que hace 30 años yo vi aquellos documentos, mi capitán no me los quiso dar, yo los fotocopié y los conservé durante mucho tiempo, y hace unos 3 meses lo localicé, lo llamé, le digo, mi capitán, soy submarinero, 30 años después, ¿no? Y claro, me dice, José Antonio, ¿qué tal, amigo? Y digo, capitán, mire usted, yo, como usted sabe, sigo trabajando en lo de la explosión de Cádiz, hemos creado el Museo de la Explosión, y a mí me gustaría, si usted tuviera aquellos papeles originales, que usted me diera esos documentos y yo los pudiera donar a la ciudad. Dice, hombre, yo la verdad es que todo lo conservo, así que no me extrañaría de que todavía yo lo tenga. Y al día siguiente me llamó y me dice, José Antonio, mira, estoy en San Fernando y aquí tengo en mis manos los documentos de hace 30 años. Y me los dio y los tengo ahora en casa para donar al ayuntamiento si el ayuntamiento lo quiere recepcionar, que esa es otra. Es que ya ni llevándoselo, o sea, ni llevándoselo al ayuntamiento tienen interés. Esto es una cosa ya que te dice, lo he buscado, lo he traído, espero 30 años, aquí te lo traigo. Y una de las cosas que me han contado es que tenemos un montón de trabajo ahora mismo y eso hay que digitalizarlo. Mira, déjalo, a mi casa van otra vez de vuelta. ¿Vale? Esto es como el museo, ¿no? Que ya otro día lo contaré, lo del museo, eso es una cosa tremenda, ¿no? Dentro de aquellos papeles estaban las tarjetas de identificación de los cadáveres, y una de las tarjetas de identificación de cadáveres es la de Manuel Tornel Martínez. Te diré, ¿quién era Manuel Martínez? Eso dije yo la primera vez que vi a este hombre. Manuel Tornel, ¿quién será? Un chiquillo de 14 años creo que tiene, que era amigo del famoso ginecólogo Juan de Udero, que seguramente muchos de ustedes habréis conocido. Bueno, aquel ginecólogo tenía 14 años y este amigo había ido a su casa de Tolo Salatú a jugar con él aquella tarde, echar un rato con él. A Juan de Udero lo atraviesa una estaca al pecho, lo tienen que operar con una vela, con el pulmón abierto para coserle las heridas para que no se desangrara. Pero su amigo había muerto en su casa. Y esta tarjeta dice que fue identificado por su padre en la fotografía número 64 y exhumado el cadáver por haberle surgido dudas al padre, se ratifica que se trata de su hijo. Es decir, su padre fue a buscarlo, no sabía dónde estaba, porque su hijo había ido a jugar con Juan de Udero. Cuando le dice, mira, vete al cementerio a buscarlo, que lo mismo está allí, le enseñan una fotografía, al hijo ya lo habían enterrado. Y le enseñan la foto 64 y dice, yo creo que este es mi hijo. Pero como no lo veía muy bien cómo estarían los cadáveres aquel día, que con la foto no lo identificaba, tuvieron que sacar al cuerpo del nicho y con el féretro abierto, ver la cara del niño y decir, sí, este es mi hijo, ¿vale? Y lo enterraron y tal. Y en el lugar de fallecimiento pone, en la calle Tolo Salatú, en la casa de los señores de Udero. Recientemente, bueno, ahora lo contaré, entre los papeles también había otra ficha de identificación de un cadáver
que nunca ha llegado a ser identificado. Es decir, en el cementerio sabemos que ha muerto, pero en el cementerio lo único que tenemos es un nicho que pone hembra sin identificar, así es como la enterraron, hembra sin identificar. Y tenemos por un lado a una señora que se llama María Rossi Sánchez, que vivía muy cerquita de la familia Deudero, que fue identificada por un tal Antonio Magaña Jurado, que manifestó al juzgado que el día 19 de agosto, por la tarde, la vio en el depósito de cadáveres, pero nadie supo más nada de ella. La vieron allí, pero nadie sabe dónde está enterrada. No hay constancia, dice, enterramiento, no hay constancia. Alguien la enterró y puso hembra sin identificar. Y por lo que sea, nadie por su fotografía la ha reconocido. Bueno, pues hace escasamente unos 6 meses, alguien que ha escuchado hablar de que su familia Rossi, María Rossi Sánchez, con una tía abuela, murió en la explosión, resulta que tenía una foto de ella. Es decir, tenemos la ficha de identificación del cadáver, tenemos la foto de la señora, pero no sabemos dónde está enterrada. Probablemente sea una de esas hembras sin identificar que fueron enterradas en el cementerio de Cádiz. También en este mismo año, yo sabía que había muerto una niña que se llamaba Irene Flores Blanco, una niña que había muerto y que además había sido confundida con una niña de la Casa Cuna. Mueren 2 niñas, Irene, que vivía enfrente de la Casa Cuna, y una niña de la Casa Cuna que se llamaba Luisa Fernández Gil. Bueno, pues confunden a Irene con Luisa, porque la monja que llega allí a identificar los cadáveres se hace un lío y entierran a 2 niñas y las 2 se llaman igual, Luisa Fernández Gil, y sin embargo Irene no aparece. Bueno, pues sus padres resultaron gravemente heridos, su abuelo murió y su hermano también resultó herido. Total, que durante un mes nadie acudió a identificar la fotografía número 22 de Irene, que había sido confundida con Luisa Fernández Gil. Cuando su padre, que está ahí toda la familia, el hermano, la madre, el padre y la niña en la playa de Cádiz, en La Victoria, cuando el padre sale un mes después del hospital y empieza a buscarla por todas partes, no la encuentra. Ponen una foto en el periódico con su hermano diciendo a la gente que lea el periódico que por favor que si la encuentran, que den noticias de ella, que la están buscando desesperadamente. Nadie dice nada, hasta que al final alguien dice, mira, vete al juzgado y mira allí que han hecho fotos de los cadáveres, a ver si la niña está entre las fotos. Y cuando el padre ve la foto de la niña número 22 del juzgado, dice, esta es mi niña, esta es la niña. Y cuando la ve con detalle, empieza a ver, por ejemplo, que de los 2 pendientes que llevaba días antes, nada más que tenía puesto uno. Y es que la noche anterior a la explosión, como la niña, por lo visto, un pendiente le estaba haciendo daño en la oreja, le quitó el pendiente esa misma noche. Con lo cual durmió aquella noche con un solo pendiente. Y en la foto esa niña solamente tenía un pendiente. Tenía el mismo peinado que la madre le había hecho el día antes. Y además tenía un tipo de ropa que tenía para dormir que era diferente que los niños de la Casa Cuna. Los niños de la Casa Cuna dormían con una ropa, digamos, muy económica, muy barata, muy elemental, y ella pues tenía un trajecito con unos encajitos, en fin, era de mejor calidad. Y cuando la monja que se confundió con la otra niña lo llamó al juzgado, va a decir, mire usted que este señor dice que esta niña es su hija. Y cuando le da los detalles, dice la monja, sí, es verdad, me he confundido yo. No es Luisa, como dije yo, sino que es la hija de este hombre. Y entonces cuando a Irene Flores Blanco, por fin, en la ficha de identificación del cadáver, se aclara su identidad. Dice, su padre le identifica en la fotografía número 22. Y por los detalles que da, que son estos detalles que yo he comentado, no hay duda de que se trata de su hija. Y así lo reconoce Sor María del Pilar González, que había atribuido esta fotografía a la niña Luisa Fernández Gil. Con lo cual se aclara, una niña enterrada es Luisa y la otra niña es Irene. El parecido era tal entre las dos que aquí yo he montado una imagen con Luisa por una parte y Irene por la otra, y con el pelo así cortito, con esa carita redondita, con esa edad, pues bueno, el fallo de la identificación era comprensible, ¿no? Esta es una foto de Irene cuando era pequeñita, ¿vale? Dice, a mi abuelo el día de tu santo, 24 de junio de 1942, pobrecita. Aquí están todos los trabajadores del astillero, falta uno, Ángel Hernandorena, que yo he conocido al hijo, pero no he logrado que me diera una foto. Es la foto número 26, porque fueron 26 trabajadores y trabajadoras de aquella... Aquí, por cierto, hay una persona que es familia de uno de ellos, que es José Gómez Alcañí. José Gómez Alcañí, que está por aquí, lo vemos,
José Gómez Alcañiz está allí. José Gómez Alcañiz, y cuento un detalle de este hombre. José Gómez Alcañiz se iba a casar, tenía 26 años. Pero claro, para casarse hace falta mucho dinero. Para el convite, en fin, para hacerse un viajecito, aunque sea vejero, de fuera. Y había que trabajar y había que echar horas en el astillero todas las del mundo y más. Aquella noche no le tocaba trabajar, pero si echaba horas ganaba más dinero. Y entonces a su amigo Ángel Muriel le dijo aquella mañana, pues mira, ahora voy a ir para el astillero porque voy a trabajar en el turno de noche porque hay que ganar mucho dinero para poderme casar porque estoy ya loco y desesperado. Así que para allá me voy. Murió aquella noche en el astillero, ¿no? Y lógicamente allí terminó aquella idea frustrada de casarse con la que había sido su novia, ¿no? Aquí están también los aprendices de astillero y las mujeres que también trabajaban allí. Este es el edificio de la Casa Cuna, tal como era antes de la explosión. Esta es la portada que tenía, un edificio muy bonito, muy amplio, con su pórtico delante, con sus columnas, con sus patios para que los niños jugaran en esta institución. Y así es como quedó el día de la explosión. Voy a echar para atrás porque hay un detalle importante. Aquí está el cuerpo central, se ve, ¿no? El cuerpo central, esto es la entrada. Aquí hay un ala, que es el ala izquierda, y aquí tenemos doble planta, planta baja y planta superior, ¿correcto? Se ve, ¿no? La planta superior ha desaparecido por completo, no existe. Esos son los dormitorios de los niños, de las monjas, de las cuidadoras y el sitio donde estaba la enfermería. Voló por completo, no quedó ni un muro ni el techo en pie y todo eso se derrumbó encima de las cunas. Sin embargo, veis como en la otra parte, en la izquierda, sí está la planta baja y la planta de arriba. Ahí dormían los niños de 5 años, 6 años, 7 años. Por eso todos los niños que murieron en la explosión son de menos de 3 años. Porque los niños de 3 años son los que estaban justamente en la parte más castigada por la explosión de Cádiz. Esta foto es antes de la explosión de los niños de la Casa Cuna con sus cuidadoras, están allí detrás y están justamente delante de la entrada de la Casa Cuna, ¿no? Es una fotografía muy entrañable. Seguramente algunos de estos niños murieron o sobrevivieron en la Casa Cuna. Esta es la cocinera de la Casa Cuna y el hijo que está a la derecha de la imagen es Antonio González Zamorano. Antonio González Zamorano me vino a buscar en el año 2009. Él no sabía nada de mí, fue al periódico, le dieron mi teléfono, total, me llamó el hombre, me dice, mire usted, yo soy Antonio González Zamorano, y por el apellido no. Yo estuve en la Casa Cuna y yo estoy buscando a ver si encuentro dónde fue enterrada mi madre. Y le digo, bueno, pero su madre murió en la explosión. Y dice, sí. Digo, pero su madre, ¿quién es? ¿Cómo se llama? Dice, mi madre es Francisca Zamorano Gómez. Y yo miré la lista que yo tenía y yo no la encontraba. Digo, yo no la tengo aquí. Dice, pues mi madre murió con toda seguridad, vamos, murió en la explosión. Mi madre era la cocinera de la Casa Cuna. Digo, hombre, por cocinera ya sí. Porque yo tenía un nombre que era Francisca, cocinera de la Casa Cuna. Porque a esta señora la enterraron como Francisca, cocinera de la Casa Cuna. Y en el registro civil está su acta de función como Francisca, cocinera de la Casa Cuna. Claro, no están los apellidos. Claro, cuando dice la cocinera, digo, tu madre está en el nicho número tal, fila número tal, el patio número tal del cementerio de San José. Y ahora ya está trasladada al cementerio mancomunado de Chiclana. Total, que ya fui con el hombre, fuimos al registro civil, allí encontramos el acta de función y comenzamos un expediente judicial para que su madre en el registro civil de Cádiz ya constara definitivamente como Francisca Zamorano Gómez. Me dio las fotos de su madre y recuperamos esa parte también de la historia de la explosión. Esta otra imagen es para mí es una de las más terribles de la explosión porque esta es la casa de la familia Paredes. La familia Paredes prácticamente murió entera, solamente sobrevivió un hijo que sigue vivo, que es José Manuel Paredes Marcano, que él prefiere olvidar la explosión, aunque yo me he entrevistado con él, pero es un hombre que, bueno, este recuerdo pues no le resulta ni mucho menos grato de recordar. Y su padre es este de aquí, este señor que tiene la chaqueta blanca, que está ahí esperando a ver si encuentran a alguien más con vida. Prácticamente habían sacado ya cadáveres a todas sus hijas, a su mujer, a una sirvienta, a un familiar de Jerez, y quedaba como una especie de consuegra que tenía allí en su casa, y faltaba la niña pequeña. Y a la niña pequeña la encontraron muerta debajo también de
de la cuna en esta misma mañana. Toda la familia Marcano fue enterrada en Jerez, porque los Marcanos eran de Jerez, los Paredes eran de Cádiz, y aquí está la esquela, donde está toda la relación de nombre de todas las personas que murieron aquí, de Mari Carmen, de Milagrito, de Pepi, de María Aldecoa, también de Jerez, de la sirvienta Rosa Campos Rincón, en fin, de toda la familia. Hace muy poco tiempo, también hace un año y pico, como estamos moviendo esta memoria, pues aparecen esos recuerdos, y hace poco yo no tenía ninguna foto de la familia Paredes, y hemos recuperado la de Rosa Campos Rincón, que era la sirvienta de María Aldecoa, que aquella noche estaba en aquella casa destruida de la familia Paredes. Ella era de Trebujena, trabajaba en la casa de los Aldecoa en Jerez y había acompañado a María Aldecoa hasta aquí a Cádiz. Y además una historia, a mí me conmueve mucho la historia de María Aldecoa, porque Mari tenía unos 16 añitos, 17 años, y había venido a Cádiz y pocos días antes había ido a la velada de Los Ángeles. Y se había puesto un vestidito, que tenía una flor, con una cinta aquí detrás, con un lacito detrás, y a la señora de Paredes, a Victoria Marcano, estaban allí en la casa y le dice, ay Victoria, ¿qué te parece este traje? Es que, no sé, me lo he puesto y no sé si estaré bien para ir con este traje a la velada. Yo me veo yo como fea con este traje. Y dice, anda ya mujer, que estás muy guapa con ese traje. Y con unas florecitas que llevaba, un ramito de violetas que llevaba en la mano y tal, pues había ido con ese traje a la velada. Y el traje lo había colgado en una sillita, ¿vale? Y el traje, por lo visto, lo encontraron a la mañana siguiente debajo de los escombros y tal. Después de la muerte de María Aldecoa, pues no sobrevivió. La familia Marcano está enterrada en Jerez, tiene su propio mausoleo, aquí está el mausoleo de la familia Marcano. Pero lo último, es que hace muy poco me llamó una señora que se llama Ana María Palacios y me dice que ella es familia de Raimundo Palacios. Yo de Raimundo Palacios sabía que había toda la familia, el padre, la madre y los 3 hijos. Aquí está la madre, el padre y los 2 hijos maridos, con Raimundito, con Inmaculada, y no es tan más pequeño porque tenía 7 días. También murió en la explosión. No teníamos la imagen de esta familia, y hace un mes me la han pasado la familia, y la he traído aquí por primera vez. Ellos vivían justamente al lado de los deuderos. Conozco toda la historia de la familia porque la vecina de enfrente sobrevivió, de hecho está viva todavía, y me ha contado toda la historia de la familia Palacios. Porque además ella era profesora, daba clases a los niños de San Severiano en su propia casa, él trabajaba en la Junta de Obras del Puerto, la niña se iba a pasear con la familia que vivía enfrente, la familia Salinas, que sobrevivió en un entero. Y aquella noche fue una noche, fijaros cómo sería, aquella noche, voy a contar esta historia, porque la verdad es que también es triste, pero es conmovedora, ¿no? Y yo creo que es justo comentarla. Esta pequeña niña, Inmaculada, siempre se iba todas las tardes con la familia Salinas, a dar un paseo, en fin, a las cuestas del tren, o a la playa, a darse un paseo. Y siempre por la noche solían llevársela de nuevo a la madre, para que comiera y cenara y tal. Bueno, pues aquella noche llegó Mercedes Salinas con la niña pequeña, sobre las 9:30 de la noche, se presenta en casa de la familia de Raimundo y le dice a Juliana, mira Juliana, te traigo a la niña porque es que mi novio me va a llamar de Marín dentro de poco, y me llama por conferencia y no vaya a ser que cuando me llame yo esté aquí. Y le dice, anda, pero quédate un ratito, que tengo unos familiares míos que lo tengo de visita, quédate un ratito si tu teléfono se escucha desde mi casa. Y le dice, no vaya a ser que empiece a sonar el teléfono y salga yo corriendo y cuando llegue ya colgado. Y entonces le deja a la niña allí y Juliana se vuelve, y Mercedes Salinas se vuelve a su casa. Bueno, pues 15 minutos después se produce la explosión. Toda la familia de Raimundo muere, con la niña incluida, y la familia Salinas, con esta señora que le entregó a la niña 15 minutos antes, sobrevivieron todos en la casa de enfrente, apenas 4 metros de distancia. O sea, la explosión fue así de selectiva con determinadas personas. Cuando pasó todo, las minas de la explosión, las que sobrevivieron, se las llevaron a las cuevas de la Sierra de San Cristóbal y las enterraron, o sea, las metieron dentro de las cuevas, dentro de esos sitios que están marcados aquí en el mapa, y ahí estuvieron hasta 1954, hasta que por fin las trasladaron ya al rancho de la abuela. Esta es una de las cuevas donde yo he podido meterme.
En sitios como este estuvieron las minas de Cádiz almacenadas durante cerca de 7 años. Y en estos polvorines de superficie es donde las trasladaron después, en 1954, ya reparadas, ¿vale? Ya estos polvorines incluso, en el Rancho de la Bola ya están hasta incluso abandonados, ¿no? En estos sitios estuvieron luego almacenados los explosivos de Cádiz. Y ya por último, hay un relato que a mí siempre me emociona muchísimo. Se publicó en un diario que se editaba en Jerez, que es el diario Ayer, que ya desapareció, y había una señora, bueno, ella era escritora, periodista, jerezana, le decían María la de Jerez. Su nombre verdadero es Carmen Carriedo de Soto, una persona muy enamorada de Cádiz, con mucha gente que pasaba sus veranos en Cádiz. Y yo voy a leer esta dedicatoria que le publicó el Diario de Cádiz a sobre todo a la gente de esta zona, ¿no? De Puerta Tierra, de San Severiano, de Segunda Guada. Dice: ¿será posible? Recuerdo una bella tarde de junio en que yo regresaba a Jerez en el tren corto. Al pasar por la Guada, qué bonito, ¿eh? Al pasar por la Guada, una callecita de San Severiano se abría frente a la ventana de mi departamento. En aquel atardecer extático, la rúa quedaba en sombra. Pero al final, como por el cristal de unos prismáticos, se divisaba un trozo de bahía azul, luminoso, en la inefable alegría del verano, y en el centro de aquel mar de ensueño, un barquito con la vela latina desplegada, recogía en ella todos los fulgores gloriosos del sol poniente. Cuadro delicioso que siempre recuerdo complacida y que ahora entristece su brillo con la sombra espantosa de la tragedia. Ya no hay calle, ni casas, ni barrio, ni aquella animación alegre y curiosa de los vecinos asomándose al paso del tren. Ruinas y desolación, las obras del progreso, las riquezas de las grandes industrias, las iniciativas oficiales y particulares, aquellas personalísimas en iglesias nacientes, destinadas a parroquias, edificios, cuarteles, centros, clínicas, colegios, asilos, hogares modestos, villas elegantes. El que no esté afectado hondamente por el siniestro está convertido en escombro. Pues muchas gracias.